Hola, bienvenidos de nuevo a Vibración. Soy Alondra y me siento agradecida de que estés aquí en este episodio. Vamos a explorar uno de los temas más fundamentales y transformadores para entender la realidad en la que vivimos. En este canal hablamos sobre cómo tus pensamientos y sentimientos influyen en tu vida. Y de acuerdo a estos es que te identificas con un estado que ocupas en la conciencia, es decir, con un yo. Dicho estado que ocupas en la conciencia refleja de vuelta tu experiencia de vida. Hoy vamos a profundizar más y descubrir cómo la conciencia y tus emociones se entrelazan para seleccionar la realidad que experimentas cada día. Entender esto puede cambiar completamente la forma en que ves el mundo y tu lugar en él. Así que si alguna vez te has preguntado cómo es posible que tu realidad cambie con solo cambiar tu manera de pensar y sentir, este episodio es para ti. Imagina por un momento que la realidad que ves a tu alrededor no es algo fijo ni independiente de ti. ¿Qué pasaría si te dijera que la realidad se puede comparar con el funcionamiento de un videojuego? Solo que en este caso tú eres el jugador que opera la consola, como también el personaje que se encuentra inmerso en la experiencia del mismo. Y que con solo cambiar la manera en que piensas y sientes puedes cambiar completamente la experiencia en tu vida, ya que cuando cambias tu forma de pensar y sentir, lo que sucede fundamentalmente es que te has movido a ocupar otro estado en la conciencia. La realidad, la fundación de esta realidad física nace de la conciencia. Este cambio en la conciencia tiene como resultado una nueva apariencia que se experimentará en tu realidad 3D con el paso del tiempo y el movimiento del espacio. Tus pensamientos y sentimientos generan una vibración que literalmente te conecta con una realidad específica. Puedes usar este conocimiento para manifestar conscientemente la vida que realmente deseas. Para entender profundamente cómo se forma la realidad, el mecanismo de la realidad, debemos comenzar con el idealismo, una filosofía que propone que la conciencia no solo es un componente de la realidad, sino su esencia misma, la fundación, la base de la misma. Es decir, partimos de la conciencia y después de ahí es que obtenemos esta realidad que se expresa en la 3D, esta imagen que se refleja de la conciencia es nuestra experiencia 3D. Esta idea nos lleva a considerar que todo lo que experimentamos, como por ejemplo el mundo físico, el tiempo, el espacio, surgen como resultantes de la conciencia, en lugar de ser subproductos de la materia. Estos elementos, el mundo físico, el tiempo, el espacio, son en realidad extensiones de la mente, es decir, son manifestaciones de la mente, de la conciencia. Una figura contemporánea clave en la promoción de esta visión es Bernardo Kastrup. Kastrup es un filósofo científico de la computación y autor especializado en la naturaleza de la realidad y la conciencia. Kastrup tiene un doctorado en filosofía con énfasis en ontología y otro en ciencia de la computación. Especializado en inteligencia artificial, ha dedicado gran parte de su trabajo a explicar y defender el idealismo a través de un enfoque riguroso basado en evidencia. En su obra, Kastrup argumenta que la materia no es la base de la realidad. En cambio, todo lo que percibimos es el resultado
de la actividad de la conciencia. Esta idea radicalmente cambia nuestra comprensión del universo y de nuestro lugar en él y cómo es su mecanismo. Kastrup es el fundador de Essentia Foundation, una organización que promueve investigaciones y debates sobre la primacía de la conciencia en la realidad. A través de la fundación, Kastrup y otros pensadores exploran cómo la conciencia puede ser vista como la fuente de todo lo que existe. Ahora bien, si aceptamos la perspectiva del idealismo, entonces el universo que experimentamos no es una construcción externa e independiente, sino una extensión de la conciencia, la manifestación de la mente universal. Cuando yo digo mente, me refiero a la mente universal o conciencia, no a una mente específica, mi mente o tu mente, sino la mente que está sosteniendo toda esta experiencia, los sueños y las experiencias de todos los que nos identificamos como conciencias individualizadas. Supongamos que el universo es como un vasto sueño compartido. Todo lo que vemos, tocamos y experimentamos es parte de este sueño creado y sostenido por la conciencia. Cada pensamiento y sentimiento que tienes es una onda dentro de este océano de conciencia y estas ondas determinan la forma en la que experimentas la realidad. La relación entre tú y el universo es, por tanto, íntima y dinámica y es totalmente personal. Tu vida es una conversación entre tú y la conciencia. Este diálogo que tú estás teniendo entre la conciencia y tú surge como intermediario o como representación de esta conversación que tienes, es el resultado de tu vida misma. Estás constantemente interactuando con la conciencia que te refleja una realidad que no es fija ni sólida, sino más bien es fluida y maleable. Exactamente como nuestro cerebro, que es muy maleable, que podemos seguir aprendiendo, seguir expandiéndonos. En otras palabras, la realidad es mucho más maleable de lo que nos han contado. Ahora bien, no eres un observador pasivo en un universo rígido, sino más bien un participante activo en un mundo que responde a tu conciencia, a tus pensamientos, a tus sentimientos que están alojados en la conciencia universal, y dependiendo de estos pensamientos y sentimientos es que determinas qué lugar estás ocupando en la conciencia. Para saber qué lugar estamos ocupando en la conciencia, simplemente tenemos que entender con qué yo me estoy identificando. Yo soy abundante, yo soy un profesionista. ¿Con qué etiquetas me estoy identificando? Para aquellos que quieran explorar más sobre estas ideas, sobre el idealismo, les dejaré algunos enlaces a trabajos de Bernardo Kastrup y Essentia Foundation en la descripción, y considero que estos recursos ofrecen una comprensión más profunda del idealismo y cómo la conciencia es que realmente es la base de todo lo que conocemos como realidad física. Y aquí el idealismo nos los va a explicar de una forma más racional, si eso es lo que necesitas, una forma más lógica, una forma más clara de entender cómo es que la realidad que estamos experimentando surge a través de la conciencia. Ahora bien, ¿cómo es que tus pensamientos y sentimientos generan una vibración? Supongamos que estás inmerso entonces en este videojuego extraordinario de la más alta tecnología, un videojuego en el que eres a la vez el jugador tomando decisiones desde fuera de la pantalla, a través de la consola, pero que además puedes experimentarte como el personaje principal dentro del juego, experimentando el mundo virtual en un tiempo real. En este escenario, tus pensamientos y sentimientos funcionan como los controles del mando
Cada uno de ellos emite una señal, una vibración que comunica a la consola de la conciencia qué nivel en la conciencia ocupas, con qué te estás identificando y por lo tanto qué experiencia, de acuerdo a esas conversaciones internas que sostienes, qué experiencia estás pidiendo que venga a continuación. Así que a través del control de tus pensamientos y sentimientos es que te puedes mover a ocupar diferentes estados en la conciencia y por lo tanto experimentar diferentes experiencias en tu pantalla 3D. Es muy importante que para que no estés atrapado por el tiempo y el espacio, para que no tengas que hacer tanto esfuerzo, primero tú te muevas al estado de conciencia que quieras experimentar en la 3D. Si es abundancia, entonces empiezo a sostener pensamientos y sentimientos que estén alineados hacia lo que quiero experimentar. Las emociones en este contexto funcionan como luces indicadoras en tu mando o consola. Así que si experimentas emociones positivas como alegría, seguridad o satisfacción, es una señal de que tu vibración está alineada con niveles o potenciales, con realidades que son beneficiosas y enriquecedoras a tu experiencia. Por el contrario, si te sientes ansioso, triste o frustrado, es una señal de advertencia indicándote que tu vibración está alineada con realidades o potenciales menos favorables. Y por lo tanto, esta sería una invitación a ajustar tus controles internos, que son tus pensamientos y sentimientos, para cambiar la vibración y por lo tanto la experiencia dentro de este maravilloso juego de la vida. Pero entonces, ¿cómo se relaciona todo esto con el mecanismo de la realidad que experimentamos y últimamente con la manifestación consciente, que es lo que siempre hablamos en este canal sobre la manifestación consciente? Y aquí es donde entra un enfoque fascinante y moderno conocido como Cubism, que es la abreviación de Quantum Bayesianism. Este enfoque ofrece una perspectiva novedosa sobre cómo interpretamos la realidad, especialmente en el contexto de la física o mecánica cuántica. Cubism es una interpretación de la mecánica cuántica que surgió a principios del siglo XXI como una forma de reconciliar los desafíos que plantea la física cuántica. Mientras que muchas interpretaciones de la mecánica, la física cuántica, buscan describir una realidad objetiva e independiente, en Cubism la función de onda, la ecuación a resolver, no se considera una descripción de una realidad física objetiva, sino más bien una herramienta que el observador consciente usa para representar sus propias creencias sobre el mundo. Estas creencias se centran en las probabilidades de los posibles resultados, de las posibles alternativas de una medición que el observador podría obtener al realizar la medida. Ahora bien, el colapso de la onda, de la función de onda, del potencial o de la probabilidad depende completamente del observador. En esta interpretación, el Cubism es cuando un observador mide un sistema cuántico, un evento. Lo que realmente está sucediendo en esta observación es una actualización de las creencias del observador sobre el mismo sistema. No es que una realidad objetiva esté colapsando en un estado definitivo, sino que más bien el observador actualiza la función de onda en función del resultado obtenido, y lo que precede a este resultado es que la función de onda está contenida el conjunto de creencias del observador. Por lo tanto, su observación va a arrojar el resultado dependiendo de sus creencias. Y eso es justamente lo que vemos en la manifestación consciente.
Cada persona está experimentando su vida de acuerdo a sus creencias. Cada observador consciente, cada conciencia individualizada. Ahora bien, en Cubism, este colapso de la función de onda es subjetivo, relacionado directamente con la perspectiva del observador, como ya lo dije. Y esto implica que la realidad percibida depende del estado de conciencia que esté ocupando el observador, es decir, de su disposición mental, de sus expectativas y de sus creencias previas sobre el sistema o el evento que está observando. Dado que cada observador ocupa un estado en la conciencia, cada uno puede experimentar y actualizar su función de onda, su potencial de realidad de manera completamente diferente e independiente. Esto significa que la realidad no es una entidad fija y única para todos, sino que es personalizada para cada observador y dependiendo de sus creencias, es su interacción en el mundo y su resultado que observa en la realidad física. Esto significa que la realidad no es algo fijo o predefinido que todos experimentan de la misma manera. En cambio, según Cubism, cada observador tiene su propia interpretación y expectativas sobre lo que sucederá y estas expectativas influyen en el resultado que finalmente se experimenta. Cubism, por lo tanto, nos enseña que tú como jugador, actor, actriz principal en tu experiencia de vida, que se vive en primera persona, posees un papel activo en la selección de tu realidad. Tus pensamientos y sentimientos no solo generan la vibración que informa a la conciencia sobre lo que viene a continuación, sino que también influyen en las probabilidades, en los potenciales de las realidades que se desplegarán ante ti. Es decir, estás moldeando y seleccionando las posibilidades que experimentarás en cada momento. Para aquellos que deseen profundizar más en Cubism y entender cómo esta interpretación cuántica redefine nuestra percepción de la realidad, recomendaré algunos recursos valiosos. Entre ellos se encuentra el libro Cubism, The Future of Quantum Physics, que ofrece una introducción accesible y profunda al tema. Hasta ahora hemos explorado cómo la conciencia es la base de la realidad, cómo tus pensamientos y sentimientos generan una vibración que te conecta con una realidad específica y cómo esa realidad es interpretada a través de tus creencias y emociones. Pero, ¿cómo podemos utilizar este conocimiento de manera práctica en nuestra vida diaria? El mundo externo que experimentamos es una interpretación de nuestro estado interno. Todo lo que ves, tocas o sientes en tu vida es una manifestación de lo que ya está presente en tu mente, en tu experiencia como conciencia individualizada. Es una recapitulación de todas tus experiencias que has vivido a través de esta vida. Y tu experiencia varía dependiendo del estado en la conciencia que estés ocupando. Recordemos que todo proviene de la conciencia. Fundamentalmente, la naturaleza de la realidad es mental. Es decir, todo lo que experimentas en tu realidad física es el resultado de lo que has estado imaginando, sosteniendo como diálogo interno, lo que has estado sintiendo y creyendo. Este principio fundamental es lo que llamamos manifestación consciente, donde se trata de entender que como seleccionador de tu realidad puedes deliberadamente dirigir tus pensamientos y emociones al estado de conciencia que desees moverte. Este cambio en la conciencia genera que la vida externa se ajuste a las experiencias que deseas vivir en lugar de dejar que tu mente sea gobernada por las circunstancias externas o por las experiencias que hayan pasado en el pasado. Tomar el control y elegir conscientemente en qué enfocarte. Esa es tu parte
qué diálogo interno vas a sostener, qué quieres sentir y qué quieres creer, porque eso es lo que te ayuda a moverte a otro estado de conciencia que a través del tiempo y el espacio se verá reflejado en tu realidad física. Supongamos que quieres manifestar abundancia en tu vida. Para que lo hagas de manera natural y sostenida a través del tiempo, debes comenzar por ajustar tu vibración interna, que están conformados por tus pensamientos y sentimientos. Y te preguntes honestamente, ¿qué pensamientos estás sosteniendo sobre el dinero y la abundancia? ¿Qué emociones surgen cuando piensas en tu situación financiera? Si tus pensamientos están llenos de preocupación o carencia, entonces estás emitiendo una vibración baja que te conecta con realidades de escasez. En cambio, si puedes entrenar tu mente para enfocarte en la abundancia, si puedes entender que la totalidad de la conciencia se expresa a través de ti y que lo mismo da cual sea el estado de la conciencia que ocupes, entenderás por qué tú ya eres abundancia. Es que eres libre de elegir qué pensamientos y sentimientos quieres sostener en tu experiencia, sabiendo que estos son sumamente poderosos. Los pensamientos, los sentimientos, pueden cambiar completamente la historia de tu vida. Eres libre de sentir alegría y la gratitud de ya tener en tu estado internamente de ya tener lo que deseas, de sostenerlo con tu imaginación. Eres libre de tener esos pensamientos, esos sentimientos, que ya los tienes, ya tienes aquello que quieras hacer o tener en tu imaginación. Y este será el comienzo entonces de informar al campo cuántico, a la conciencia, que estás ocupando un nuevo estado dentro de la conciencia y que a través de procesos expresados en el espacio-tiempo verás cómo tu vida en la realidad física, en la 3D, comienzan también a alinearse con esos nuevos pensamientos y sentimientos de abundancia. La clave aquí es la imaginación. Neville Goddard decía que la imaginación es el poder creativo más grande que poseemos. Cuando te imaginas a ti mismo viviendo en abundancia, cuando sientes las emociones de esa experiencia como si ya fuera real, cuando empiezas a pensar desde el deseo cumplido, entonces es que estás activando el mecanismo de manifestación consciente. Estás emitiendo una nueva vibración que comenzará a atraer las circunstancias, oportunidades y experiencias que reflejan o reflejarán esa realidad que estás viviendo internamente. La manifestación consciente es una práctica diaria que puedes integrar en tu vida. Todo comienza con la elección de tus pensamientos y sentimientos. Al alinear tu diálogo interno en lo que sí quieres, entonces emites una vibración alineada con lo que realmente deseas. La realidad se selecciona y transforma de adentro hacia afuera y no viceversa. No se trata de forzar el mundo externo, sino más bien de ajustar tu mundo interno para que refleje la realidad que quieres vivir. Recuerda, eres tanto el jugador inmerso en el juego como el creador del juego de la vida, de tu vida. El poder está en tus manos, o mejor dicho, en tu mente, en tu vibración. La realidad no es algo que te sucede, es algo que estás seleccionando en cada momento con tu mente, tus emociones, tu diálogo interno, tus creencias. Todos estos en su conjunto conllevan a tomar acciones. Al comprender y utilizar que estas son herramientas para mejorar tu vida, puedes entonces comenzar a jugar el juego de la vida con intención y propósito, disfrutando del maravilloso proceso de la manifestación consciente. Ahora que entiendes cómo funciona este proceso, quiero invitarte a ponerlo en práctica. Tómate un momento hoy para reflexionar sobre tus pensamientos y sentimientos
¿Están alineados con la realidad que quieres crear, que estás seleccionando? Si no es así, pues entonces empieza a hacer esos pequeños ajustes diariamente. Usa tu imaginación para visualizar la vida que deseas. Siente las emociones de ya estar viviendo esa realidad y observa cómo tu vibración comienza a cambiar. Si este episodio te ha resonado, te animo a que compartas tus experiencias en los comentarios. Cuéntame cómo estás aplicando estos principios en tu vida y qué cambios estás notando. Y si conoces a alguien que podría beneficiarse de este conocimiento, no dudes en compartir este podcast con ellos. Antes de despedirnos, quiero agradecerte por acompañarme en este episodio. En Vibración, nuestro objetivo es ayudar a comprender cómo nuestra experiencia es mental y aplicar estos principios para que podamos vivir una vida plena, consciente y llena de propósito. Recuerda, la vida es un maravilloso, maravilloso juego y tienes todas las herramientas para jugarlo de manera consciente y con alegría. No estás solo en este camino, somos una comunidad que está aprendiendo y creciendo juntos sobre cómo nuestra experiencia es mental y cómo a través de nuestros recursos mentales y emocionales es que podemos transformar nuestra calidad de vida, nuestra experiencia física. Si disfrutaste de este episodio, no olvides darle like y suscribirte al canal para no perderte ninguno de los futuros episodios. Activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo video. Y si tienes alguna pregunta o tema que te gustaría que exploremos, déjamelo saber en los comentarios. Hasta la próxima. Sigue elevando tu vibración. Sigue manifestando conscientemente y sobre todo sigue disfrutando del maravilloso juego de la vida. Nos vemos pronto.